Aquí hay mucha riqueza para crear, mucha. Tanto los paisajes, lo que puedo ver, como los elementos orgánicos que encuentro, naturales. Y me fascina y creo que es un tema que no se acaba, además. La importancia del arte para mí es mi estilo de vida. Es lo que no concibo mi vida sin eso. Me llamo Ewa Okołowicz, soy de Polonia y soy artista plástica, pintora. Vivo en Puerto Natales desde hace más que 8 años, donde tengo mi galería de arte, estudio y pinto cuadros. Y pinto, cuando puedo pinto. Lo que hay en común en todos los lugares donde he vivido durante más tiempo, yo creo que es el mar. Bueno, yo soy de una ciudad en Polonia que está muy cerca de la costa del Báltico y siempre pasaba vacaciones en la playa. Luego cuando me fui a vivir a España, también estuve en una ciudad porteña que es Valencia, el mar Mediterráneo, pero también es mar. Y en Chile, aquí en los fiordos, en Patagonia, estamos rodeados de mar. Y eso es como un punto en común con todas las ciudades donde he vivido. Y algo que me inspira es ver ese espacio, el horizonte que no se termina, que es algo inmenso. Encuentro inspiración donde sea y nunca sé exactamente qué me va a inspirar en un momento, pero puede ser de una frase de un libro que estoy leyendo, una película que veo, un documental, una foto, una música o incluso alguien me puede decir algo y se me ocurre una idea. No sé, es como cuando estás buscando, encuentras. Entonces quiero estar todo el rato atenta para no perder esta señal que puede salir de cualquier lado. Madre mía. Miro todo el rato, estoy observando e intentando alimentarme de todo lo que veo para algún día poder usarlo en algo o quizás ya vuelvo de un paseo, vuelvo con una idea clara. Todo el tiempo en mi cabeza se cuecen ideas y qué puedo hacer y cómo lo... Si estoy justo trabajando en un cuadro, estoy pensando en ese cuadro todo el día. Todo el día estoy pensando o lo tengo atrás en la cabeza. Entonces lo que busco yo siempre es algo que está atrás. Algún sentimiento. Pretendo transmitir alguna emoción. Por eso los paisajes, si toco el tema de paisaje, quiero que sea una expresión de paisaje, una insinuación de algún clima, de alguna emoción, si es oscuro, si es gris, si es triste, si es desolado, si es soledad. Las atmósferas que hay aquí, esos cambios de luz, cambios de clima, lluvia, viento, el movimiento constante del aire, de diferentes texturas del mar, cielo y pampa, pero me gusta que el espectador que ve mi cuadro sienta algo, frío, calor, una niebla, que no se ve nada, algo diferente, algo por el otro lado. En la costa
pude encontrar muchos, como, bueno, para mí me sentía como un pseudocientífico encontrando estas maderitas de los barcos pesqueros que ya no están o que está solo su esqueleto, y estas maderitas con restos de pintura o un trocito de lata, y yo poder darle otra vida, otro significado, pintando algo encima que también esté relacionado con el entorno. Me sentía privilegiada de poder hacer trabajos así. Puedo crear algo a base de lo que tengo, de lo que puedo encontrar aquí. Con lo que uno tiene, no es excusa, no es excusa, hay que hacer las cosas con lo que se tiene. El trabajo de las calaveras es un proceso bastante largo. Yo creo, ahora que me preguntas, me parece que eso empezó ya hace tiempo, pintándolos desnudos. Yo hace años me dedicaba bastante al tema del desnudo, me gustaba mucho. Y eso todo se va transformando y por un momento quizás desaparece y luego vuelve tomando otra forma. Y la calavera es como el primer elemento que yo encontré aquí llegando a Natales. En el primer paseo por la ciudad encontré una cabeza de vaca tirada en un pasto. Justo vino mi hija cuando yo estaba trabajando en mis cuadros, y vino con el libro de ciencias que tenían clases sobre reproducción y sobre órganos reproductores, y me mostró una foto del útero, un dibujo de un útero, preguntando algo para la clase, y vi esa forma que era una forma perfecta de las calaveras. La idea no era pintar unos cuadros tétricos que representen la muerte, sino todo lo contrario, claro, porque la calavera es también vida. Me gustan los formatos grandes, más que nada para pintar óleos, porque cuando empiezo a trabajar tengo una idea vaga de lo que quiero hacer, pero no sé exactamente cómo lo voy a hacer. Y siempre cuando empiezo con, no sé si con rabia, con alguna emoción fuerte, como luchando contra ese lienzo, sin pensar mucho, solamente empiezo con emociones. Y de hecho, cuando empiezo a pintar el cuadro, todos los cuadros que veis aquí, que son negros, cuando empiezo a pintarlos, son llenos de colores. Pinto con muchos colores, con muchas pinceladas sueltas, con música fuerte, me siento como, no pienso en nada más. Y después de esa etapa, al día siguiente, cuando veo ese cuadro y no me gusta para nada, pero ahí entra poco a poco ya el intelecto. Ya lo voy limpiando, lo voy diseñando, dejando lo que me gusta, y se va transformando en este cuadro oscuro. Pero al principio el proceso es más visceral. Estudié pintura en Cracovia, en la Academia de Bellas Artes, y ahí había una posibilidad de, aparte de pintura, escoger otro taller de libre elección. Y yo escogí animación. Era animación tradicional, cuadro por cuadro, dibujo por dibujo, pero me permitía algo que me faltaba en la pintura, en el dibujo, me faltaba movimiento. Me parecía muy estático y estudié dibujo animado.
Y también pensaba siempre en talleres para niños, pero nunca me atreví a hacerlos, porque no tenía ese contacto con los niños. Pero cuando nacieron las chicas, obviamente lo que hacía con ellas era todo el tiempo pintar, dibujar, hacíamos stop motion con ellas y vi, gracias a eso yo me sentí con fuerza suficiente para hacer talleres. Y gracias a mis hijas, que vi que eso funcionaba y que se lo pasaban bien y no se aburrían, me atreví a hacerlo y funcionó, sí. Aparte de ser divertido y entretenido, pero para que los niños, sin darse cuenta, quizás aprendan algunos conceptos básicos de mezclar pinturas, por ejemplo, que es lo básico de cada pintor, tiene que mezclar pinturas, no usar la pintura directo del tubo. La mejor manera de acercar la comunidad al arte es a través de los talleres y a través de las muestras. Eso llamó mucha atención. Venían los grupos de colegios, niños, adultos, mayores, todos. Y talleres para estar educando a la gente y despertar su interés por el arte.